Continuamos en esta edición especial de Aymara y Lorenzo en su punto, en este último segmento del programa, conversando con nuestros invitados, el rector de la Universidad Metropolitana Benjamín Sharifker y de la Universidad Católica Andrés Bello José Virtuoso. Les había dejado planteada una pregunta: ¿cómo rescatar la democracia en el contexto que ya conocemos todos los venezolanos y en el que además se encuentran vulneradas todas las libertades? Hay represión, hay persecución, los civiles están siendo presentados ante la justicia militar. Mira, yo lo que diría es que el momento que vivimos tiene que aprender mucho de los procesos históricos similares que hemos vivido en América Latina, en el mundo entero, pero quizás ver lo que ha pasado en nuestro contexto latinoamericano puede ayudar. Nosotros hemos tenido en los años 70 las terribles dictaduras de Cono Sur, por ejemplo, o vivimos situaciones entre finales de los años 70 y 80 en Centroamérica, donde eran situaciones de gobiernos autoritarios y dictaduras muy duras, con situaciones represivas no menos duras, y que bueno, fueron escandalosas en cuanto al número de muertos, etc. Bueno, nosotros tenemos mucho que aprender de lo que ha sido nuestra historia y de cómo se ha reaccionado en esa historia. Lo que llama la atención, por ejemplo, en los países de Centroamérica, fue precisamente la resistencia civil. Esas fueron sociedades que nunca dieron sus brazos a torcer, nunca se doblegaron, a pesar de la terrible represión masiva que hubo en El Salvador, que hubo en Guatemala, frente a todos estos intentos dictatoriales y represivos. Y en el Cono Sur llama la atención, primero también lo mismo, la sociedad nunca se doblegó, y todo lo que fue en ambos, digamos, tanto más en el norte o en el sur, todos los esfuerzos políticos que se hicieron para la transición política en cada uno de esos países. En Chile, por ejemplo, quizás el caso más conocido, pero lo mismo se puede hablar de Uruguay, o lo mismo se puede hablar de Argentina. Y si vas también arriba a Centroamérica, también hubo procesos de transición, digamos, muy movidos desde dentro, con mucho apoyo internacional. Entonces nosotros, quiero insistir en que en Venezuela estamos en un cambio de ciclo político. En Venezuela estamos en un cambio que está costando mucho, está costando sangre, está costando el sufrimiento de mucha gente, está costando una gran crisis económica, pero hay algo clarísimo, que es la determinación de todo un pueblo a cambiar esta situación. Entonces, seguirá costando y seguirá siendo difícil, pero evidentemente que es esa determinación y ese cambio lo que nos abre a la esperanza. Yo insisto que quizás la tarea primera en este momento es la unificación de esfuerzos. Nosotros tenemos diversas oposiciones, una oposición más convencional en manos de la Mesa de la Unidad, tenemos esa oposición del chavismo disidente, tenemos la oposición de los NINI, ahí hay un trabajo de articulación política que hacer. Luego, la sociedad venezolana sigue siendo una sociedad muy diversa en intereses, etcétera, aunque nos unen unos intereses comunes y un sufrimiento común, tenemos que hacer el esfuerzo de organizarnos mucho. Entonces, no habrá un cambio efectivo si no están dadas estas bases. Por eso en las universidades queremos convertirnos en un lugar de encuentro, en un lugar para la concertación, en un lugar para dar cabida a ese encuentro, a ese espíritu de unidad de la sociedad venezolana, para poder emprender todos esos retos. Rector Sharifker, ¿y usted cree que esa eventual conversión del recinto universitario, de la Academia Universitaria Venezolana en ese espacio de encuentro, sea posible cuando está también amenazada la autonomía universitaria en un contexto de constituyente? Sí, porque la universidad, por más que se la quiera dominar, la universidad no puede ser dominada por el poder, no puede ser dominada por ningún tipo de poder ni por ningún tipo de intereses, porque el objetivo de la universidad es buscar el conocimiento, encontrar la realidad a través de la investigación, a través
de metodologías muy claras. De tal manera que la búsqueda de una mejor democracia es consustancial con el desempeño universitario. Como lo dijo Winston Churchill en alguna oportunidad, oye, la democracia es un muy mal sistema de gobierno, pero es mejor que cualquier otro sistema de gobierno que nosotros conozcamos. De tal manera que la democracia siempre es perfectible. Y este ciclo que nosotros estamos en este momento todos, yo creo que sentimos que estamos completando un ciclo muy largo que tiene ya casi 2 décadas. Bueno, es un ciclo en donde seguramente sacaremos grandes aprendizajes. Y por supuesto que serán las universidades en donde podrán surgir esas ideas. Yo pienso que hace falta que haya, primero que todo, que tomemos conciencia los ciudadanos venezolanos del momento que estamos viviendo, de la importancia de la política, que la política no se ejerce con la violencia, que la política, al contrario, la política es, como alguien también lo dijo, es la guerra pero hecha de otra manera, de una manera, digamos, distinta, mucho más elevada. Entonces sí, nosotros estamos entrando en una etapa en que tenemos que hacer política en Venezuela, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que empezar a entender lo que dicen nosotros, tenemos que incluirnos y no mantener este discurso excluyente. Tenemos que abandonar, por ejemplo, el lenguaje revolucionario. Está claro que el lenguaje revolucionario es excluyente, porque cuando yo hablo de revolución, todo aquello que yo considere que esté fuera de los conceptos que yo manejo, los excluyo. Y en este momento en Venezuela nosotros no podemos excluir a nadie, a los que representan lo que llaman la revolución y a los muchísimos venezolanos que ya estamos completamente desencantados de ese tipo de lenguaje y que queremos progresar hacia una política del entendimiento que yo sí pienso que es posible realizar. Me quedan segundos para despedir el programa, pero no quiero perder, en función de lo que ustedes dos han planteado aquí, hacerles la siguiente pregunta, la cual les pido que sea una respuesta breve de los dos. ¿Qué decirle a los venezolanos en este momento de el hacer política con los líderes que tenemos? La política implica una gran dosis de realismo. La política implica saber actuar en las circunstancias para conseguir un objetivo determinado. La política no es un sueño solo, la política tiene sueños, pero la política también es toda un arte de ingeniería que está destinado a construir en las condiciones reales. Entonces es con los líderes que tenemos, es con las organizaciones que tenemos y es con las circunstancias que tenemos. La sabiduría política consiste en caminar desde aquí a donde queremos ir, pero no te puedes saltar el desde aquí, y es desde aquí que vas a caminar. Pues por eso la política implica una gran dosis de realismo y una gran dosis de comprensión y sabiduría del momento en que se está para avanzar a donde queremos ir. En efecto, los líderes que tenemos son los líderes que tenemos y seguramente surgirán nuevos líderes. Yo la invitación que quisiera hacer al público es a no desestimar la política, porque todavía tenemos un gran número de venezolanos que están muy desencantados con la política porque piensan que la política es un ejercicio inútil, porque nosotros hemos estado exentos de política en Venezuela durante ya demasiado tiempo, se ha querido imponer las cosas por la fuerza. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos una nueva camada de líderes que, por cierto, han salido de las universidades y que esos líderes estarán surgiendo y surgirán nuevas generaciones constantemente. De tal manera que sí están dadas las condiciones efectivamente para que nosotros progresemos de este momento que es muy crítico hacia los momentos que todos esperamos que vengan en Venezuela. Muchísimas gracias a ambos por haber compartido con nosotros estos minutos del programa y de ustedes, nuestra audiencia. Nos despedimos hasta una próxima edición.